en la epístola de Juan. Ya estamos en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 17 y 18. A solo 3 versículos de terminar esta bendita epístola. Y el nombre de este sermón en esta mañana es Guardados por Dios. Guardados por Dios. El texto, Primera de Juan, capítulo 5, verso 17 al 18. Amada iglesia, esta es la palabra del Señor. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Amén. Las epístolas de Juan presentan una gran dificultad para todos los que vivimos en una cultura relativista y posmoderna. ¿Y por qué las epístolas de Juan presentan una gran dificultad para todos los que vivimos en una cultura relativista y posmoderna? La razón es simple. Juan es absoluto. Juan es un apóstol de un dogmatismo o de una doctrina absoluta que no permite ambigüedades. Y cuando escuchamos este dogmatismo absoluto de Juan, a nosotros nos confronta. ¿Por qué nos confronta? Por ejemplo, porque Juan nos dice: ¿caminas en la luz o estás en las tinieblas? Juan nos dice: ¿vives en la verdad o en la mentira? Juan nos dice: ¿estás vivo o estás muerto? Juan nos dice: ¿estás con Cristo o estás con el anticristo? Juan nos dice: ¿sigues las enseñanzas de los apóstoles o sigues las enseñanzas de los falsos maestros? Juan nos dice: ¿amas al mundo o amas a Dios? Juan nos dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. Y ahora aquí, en este pasaje, Juan nos da otra declaración categórica. ¿Cuál es esta declaración categórica? Que no permite ambigüedad, que no deja un espacio neutro. ¿Cuál es esa declaración categórica? Es la siguiente: el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Ya se da cuenta que Juan no es chileno. Juan no anda con rodeos. Juan no se da 4 o 5 vueltas para decir algo absoluto. Para Juan las cosas no son medias tintas. Para Juan la comprensión y convicción de qué es el pecado y quién es Cristo marca la diferencia entre estar bajo el maligno y estar en el verdadero. Por lo tanto, ¿cuál es el mensaje para hoy que nos trae Juan? Que comprendamos realmente qué es el pecado y comprendamos profundamente que estamos en Cristo. Y eso marcará la diferencia entre estar bajo el maligno o estar en Cristo Jesús. Oremos, hermanos. Roguemos al Señor su bendición por su palabra. Padre bendito, gracias por tu palabra. Padre amado, gracias por amarnos. Padre, gracias por darnos tu palabra. Gracias por iluminar nuestras mentes y fortalecer nuestros corazones. Tú conoces la necesidad de nuestras vidas.
Conoces, Señor, también lo que necesitamos justamente en este día. Y necesitamos, Señor, tener un firme consuelo, una firme convicción, un entendimiento profundo de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Y también, Señor, adorarte profundamente porque estamos en tu Hijo, en el verdadero. Señor, ruego entonces ahora que nos des entendimiento, que dirija nuestra meditación, que guarde, Señor, mis labios de ser liviano y ligero delante de ti, y que pueda, Señor, predicar con fidelidad tu palabra. Pues haciendo esto, Señor, seré salvo yo y los que también escuchan. Así ruego, Señor, tu bendición en mi vida y la vida de mis amados hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Lo primero que nos dice Juan en el versículo 17, continuando el sermón anterior, es que todo pecado es injusticia. Todo pecado es injusticia, pero hace una distinción. ¿Cuál es la distinción? Pero no todo pecado es pecado de muerte. El sermón pasado vimos lo que era el pecado de muerte. Generalmente la gente se asusta y dice, uy, adulterio o fornicación es el pecado de muerte. No. Solo hay un pecado de muerte. Y esa es la blasfemia y la apostasía y el rechazo consciente de Jesucristo como Señor y Salvador. Ahora, Juan pudo dar por sabido esta distinción. Juan pudo haberlo dado por sabido, pero recuerden que Juan es alguien que va repitiendo a medida que avanza. Él tiene un corazón muy pastoral y él sabe que muchas ovejas son lentas para entender. ¿Y qué hace Juan como buen pastor? Va repitiendo una vez más y repitiendo, porque está pensando en esas ovejitas que son lentas para comprender. Entonces Juan pudo dar por sabido esta distinción, pero no solamente lo vuelve a repetir porque Juan tiene en su corazón a estas ovejas que son lentas para comprender, sino que en su corazón Juan también quiere advertir de las enseñanzas de los gnósticos y de los falsos maestros. Recuerden que los gnósticos y falsos maestros se caracterizaban por una sola cosa: rebajar el pecado o minimizar el pecado o relativizar el pecado. Entonces, cuando Juan nos dice todo pecado es injusticia, ¿qué nos quiere decir? Cuidado, es cierto, hay un pecado de muerte, pero todo pecado es injusticia. Todo pecado es injusticia. Si van a Juan capítulo 3, versículo 4, en Juan capítulo 3, ahí en 1 Juan capítulo 3, versículo 4, Juan nos dice que el pecado es iniquidad. Y ahí la palabra empleada es anomia. Es una rebelión contra la ley de Dios. El pecado es rebelión contra la ley de Dios. Pero aquí, en 1 Juan capítulo 5, versículo 17, Juan nos dice que el pecado es adikia. Usa esa palabra griega para hablar respecto al pecado. Adikia, que significa injusticia. En 1 Juan 3:4 nos dice que el pecado es anomia, es decir, una rebelión contra la ley de Dios o vivir sin ley. Y aquí nos dice que el pecado es adikia. Por lo tanto, si tomamos ambas palabras, vamos a comprender que el pecado es rebelión contra Dios y violación del estándar moral de Dios. Rebelión contra la ley de Dios y falta de conformarse al estándar moral de Dios. ¿Cuál es el estándar moral de Dios? Su ley. ¿Qué es el pecado? Me rebelo contra la ley de Dios, pero también no quiero conformarme a la ley de Dios. Ejemplo práctico, 7º mandamiento dice, no cometerás adulterio. Y uno dice, bueno,
nadie tiene de qué acusarme. Pero solamente manda eso el séptimo mandamiento, no cometer adulterio. Cuando el mandamiento prohíbe el pecado, ordena también en el sentido positivo su ley. Cuando el mandamiento te dice no cometas adulterio, te está mandando entonces ¿a qué? Ama a tu esposa, ama a tu esposo. No solamente lo prohíbe, sino también ordena nuestro deber. Por esa razón el pecado es falta de conformidad con la ley de Dios. Cuando el mandamiento, por ejemplo, nos dice no robarás, podemos vivir confiados y decir, bueno, yo no robo. ¿Qué está ordenando el mandamiento? Trabaja. Trabaja. Entonces, todo pecado es falta de conformidad con la ley de Dios, es falta de conformidad con su estándar moral. Por lo tanto, ninguna injusticia contra la ley de Dios puede ser ignorada, por más pequeña. Todo mal es pecado y no deja de ser destructivo por el solo hecho de que se pueda orar y perdonar. Entonces ya vamos entendiendo por qué Juan vuelve a repetir esto. Porque Juan nos dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. ¿Qué es lo que quiere que comprendamos? Que todo pecado es una rebelión contra Dios, falta de conformidad contra Dios. Y aunque Juan nos manda a orar, ¿cierto?, por aquellos que han pecado, el pecado no debe ser tratado ¿cómo? De una forma liviana. Porque justamente eso era lo que hacían los falsos maestros. Los falsos maestros trataban el pecado con liviandad. El pecado sigue siendo aún destructivo, amados hermanos. Incluso en el mejor de los santos. En el mejor de los santos el pecado es destructivo. ¿Y por qué nosotros debemos resistir el pecado? Confesar el pecado. Ser misericordiosos y compasivos con los que pecan. Porque el pecado nos priva de disfrutar de la comunión con Dios. Pero también el pecado de quien nos aparta de la comunión con nuestros hermanos. El pecado rompe o nos aparta de la comunión con Dios, pero también nos priva de la comunión con nuestros hermanos. El pecado sigue siendo destructivo, el pecado sigue siendo un tropiezo que nos asedia, pero hay algo que el pecado no es más. El pecado ya no es más tu dueño. El pecado ya no es más tu dueño, el pecado ya no es más tu Señor. Un predicador decía por ahí que el pecado no es más el dueño de la casa, sino que el pecado es el inquilino. ¿Cuál es la diferencia? No tiene dominio sobre ti, pero está ahí. ¿Pero qué nos enseña la Biblia? La Biblia nos enseña que somos de Cristo y Cristo nos guarda del poder destructivo del pecado. Si Cristo dejara de guardarnos a nosotros en un solo día, hermanos, nos perdemos. Ese día sería nuestra condenación. Pero eso no sucederá jamás. Y como Juan está seguro de esto, Juan manda a orar por sus hermanos. Juan manda a orar por sus hermanos, Juan manda a orar a los creyentes por los que no han cometido el pecado de muerte. Y ahí volvemos otra vez al versículo 17, la distinción que hace Juan. ¿Cuál es la distinción? Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. ¿Qué quiere el apóstol? Oren por aquellos que no han cometido el pecado de muerte. ¿Cuál es la enseñanza práctica de aquello? La enseñanza práctica es, si tú ves a tu hermano pecar, ¿qué debe hacer usted? Vamos a publicarlo en redes sociales. ¿No? Si tú ves a tu hermano pecar, ora por él. Si tú ves a tu hermano pecar, ora por él. ¿Y qué ha dicho Dios? ¿Qué hará Dios? Dios le dará vida. Dios le dará vida.
Ahora, ¿esa oración es conforme a la voluntad de Dios? Sí. Dios quiere avivar, Dios quiere restaurar a los que han caído. Dios quiere restaurar a tu hermano que ha tropezado y que ha pecado. ¿Dios quiere hacerlo? Sí, hermanos, y 1000 veces amén. Dios quiere hacerlo. Dios quiere dar vida, Dios quiere restaurar. Por lo tanto, su deber, el deber de la iglesia, es orar por aquellos que su vida espiritual está decayendo. No debemos criticar, no debemos chismear, no debemos menospreciar, no debemos ningunear, no debemos alejarnos de esas personas. Debemos orar por aquellos que su vida espiritual está decayendo. Debemos orar para que esa persona sea restaurada por la gracia de Dios. Debemos orar para que esas personas sean movidas al arrepentimiento y la fe por el Espíritu Santo que esas personas han estado contristando por su pecado. Debemos orar con confianza y seguridad. ¿Por qué? Mira por favor, 1 Juan capítulo 2, versículo 1. ¿Por qué podemos orar con confianza y fe por estos hermanos que no han cometido el pecado de muerte? 1 Juan 2, 1. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. ¿Por qué podemos orar con confianza? Porque Jesús es nuestro abogado. Y Jesús es el abogado intercesor incluso de nuestros hermanos que están en una condición de mortalidad espiritual. Jesús aún no ha terminado con ellos y nunca terminará con ellos, porque son su pueblo. ¿Cuál es nuestro deber? Ora por ese hermano. Ora con seguridad y confianza. Y cuando ores por ese hermano, sabrás que Dios le restaurará. Y ese cristiano será restaurado ¿a qué? A la comunión con Dios y a la comunión con su pueblo. Pregunta práctica. ¿Dios quiere restaurar a los caídos? Obvio, esa es su voluntad. Pero ¿a quién va a usar Dios para restaurar a los caídos? Obvio, pastor, somos una iglesia presbiteriana, va a usar al pastor y los ancianos. Si usted responde eso, no conoce su Biblia. Es cierto, los pastores tienen esa labor y los ancianos también. Pero el ministerio de la restauración es un ministerio precioso que Dios le ha dado a su iglesia. Muchas personas en las iglesias sueñan con ministerios, pero Dios le ha dado un ministerio específico a la iglesia. Y créanme que ese ministerio es el ministerio más descuidado por la iglesia. ¿Cuál es ese ministerio? Restaurar a los caídos. Vaya por favor a Gálatas capítulo 6, verso 1. Ahí encontramos el ministerio de restaurarnos unos a otros. El ministerio de restaurarnos unos a otros cuando hemos pecado. ¿Qué dice Gálatas 6:1? Hermanos, fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Hermanos, ¿a quién se refiere ahí? ¿Aló? Amén, así es, hermana, la iglesia. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Tienes un ministerio? Yo no sé qué don tengo, pastor. Estoy esperando que un ángel del cielo descienda y me revele su voluntad. No necesita eso, hermano. Vuelva a leer la Biblia. Vuelva a leer Gálatas 6:1. ¿Cuál es tu ministerio? Restaurar
restaurar. Piensa ahora en esta congregación. ¿Cuántas personas también necesitan ser restauradas? ¿Cuántas personas necesitan de tu oración, de tu intercesión, de tus ayunos, de tu compasión, de la predicación fiel del Evangelio? Sí, hermanos. ¿Eres responsable? Sí, eres responsable. Y si entiendes el Evangelio, no tienes excusa. No tienes excusa. Ahora, ¿por qué Juan es tan enfático en repetir esto? Mira por favor el versículo 18. Cuánta seguridad el apóstol nos entrega aquí con respecto a ser restaurados, con respecto a ser perdonados, con respecto a la seguridad del creyente. Versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Cómo, Juan? Te estás contradiciendo. Si nos dijiste que nadie puede decir que no tiene pecado en su vida. ¿Te estás contradiciendo, Juan? No. ¿A qué se refiere Juan con esto? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿De qué está hablando Juan? Juan, queridos hermanos, se refiere a un pecado que es incompatible con la condición de ser hijo de Dios. ¿Cuál es ese pecado? Blasfemia, apostasía, el rechazo de Jesucristo. A eso se refiere Juan. Juan habla de un pecado que es incompatible con la condición de hijo de Dios. Y ahí Juan comienza a hablar de esta distinción. ¿Por qué? Porque el verdadero cristiano no peca como un apóstata. El verdadero cristiano no peca como un apóstata. El verdadero cristiano no niega a Jesucristo como el Hijo de Dios. El verdadero cristiano no rechaza la ley de Dios. El verdadero cristiano no aborrece a sus hermanos. El verdadero cristiano no odia a sus hermanos. Sí, el cristiano puede pecar, ¿cierto? Sí, el cristiano puede pecar contra su hermano y decirle, hermano, he pecado contra ti, no te he amado como debía amarte, no te he cuidado como debía cuidarte. Sí, el cristiano puede pecar, pero ¿cuál es la diferencia? No permanecerá en el pecado para siempre. ¿Por qué? Porque el pecado ya no tiene dominio de él. El pecado ya no es más tu Señor. Cristo es tu Señor y te ha dado libertad y libertad para siempre. Libertad del pecado, libertad del mundo y libertad de Satanás. Por lo tanto, ya entendemos a qué se refiere Juan cuando nos dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. No vive en un estado de pecado. El cristiano peca, ¿sí? El cristiano peca, pero el cristiano no apostatará. El cristiano peca, sí, pero el cristiano no rechazará para siempre la ley de Dios. Estos pecados, queridos hermanos, de muerte, a esto se refiere Juan, que estos son los pecados de muerte, son los pecados propios en las personas que no han recibido, ¿qué cosa? La vida de Dios. ¿Te das cuenta entonces? Y ahí recordamos uno de los tantos sermones de esta epístola. ¿Qué es el cristianismo? ¿Es un asunto de qué? Es un asunto de recibir la vida de Dios. Y la vida de Dios se manifiesta. Estos pecados de muerte son propios de las personas que no han recibido la vida de Dios. Y quienes viven en estos pecados pueden decir con soltura, ¿soy cristiano? ¿Soy hijo de Dios? No. Quienes viven en este tipo de pecado no son creyentes. Digan lo que digan. ¿Vamos notando la distinción? El cristiano puede pecar, pero no va a permanecer en el pecado. Y si alguien dice, bueno, yo soy cristiano, y su vida evidencia que es un esclavo del pecado, ese hombre, esa mujer no es cristiano, no ha nacido de nuevo.
no ha nacido de nuevo. ¿Cuál es la característica del cristiano? El cristiano peca. Y cuando peca, llora por su pecado. ¿Por qué llora por su pecado? Porque le aparta del Dios que le ama. El cristiano no llora tanto por la consecuencia del pecado, sino que llora porque le ha fallado al Dios que tanto le ama. Porque todo pecado es contra Dios. El cristiano peca, pero el cristiano no quiere ser un esclavo del pecado. ¿Por qué no quiere ser un esclavo del pecado? Porque ha probado la libertad que hay en Cristo. La verdadera libertad. El cristiano peca. Sí, el cristiano peca. Pero ¿qué ocurre? El cristiano ama a Dios y confiesa su pecado. Padre, he pecado contra ti. El cristiano peca, pero confiesa su pecado y confiesa a Cristo como su Señor y como su Salvador. Eso es lo primero que nos enseña Juan ahí en el versículo 18. Y lo segundo, vuelve a mirar el texto, lo segundo del versículo 18. Juan nos dice que el cristiano no permanecerá en el pecado. ¿Por qué? Hay una razón fundamental, hermanos. ¿Por qué razón el cristiano no es alguien que permanece en el pecado? Versículo 18 dice, porque aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿De quién está hablando Juan aquí? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ahí está hablando de nosotros, los que hemos nacido de Dios, los que hemos nacido de nuevo. Juan dice, no practicamos el pecado. Y luego Juan dice, pues aquel, y si se fijan en sus Biblias, ese aquel comienza con mayúscula. ¿De quién está hablando? Aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Ya sabemos de quién está hablando, ¿no? ¿Quién es aquel que ha sido engendrado por Dios? Luz de luz, vida de vida, Dios eterno de Dios eterno. No creado, sino engendrado eternamente. Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios. Aquel que ha sido engendrado por Dios, le guarda. Y estas son las cosas que muchas veces nos complican de Juan. Porque Juan pudo haber escrito sencillamente lo siguiente. Juan pudo haber dicho, Jesús guarda a los suyos del maligno, ¿cierto? ¿Y por qué Juan se complica? ¿Por qué Juan nos complica? ¿Por qué Juan no escribe en sencillo para nosotros las ovejas a nivel básico? ¿Por qué Juan hace esto? Principal hace esto Juan, ¿por qué? ¿Por qué Juan habla de Jesús como el engendrado por Dios? Porque Juan está combatiendo las falsas enseñanzas de los maestros gnósticos. Recuerden que las enseñanzas de los maestros gnósticos, ¿cuáles eran? Jesús no es el Hijo de Dios. Jesús no es divino. Jesús no es el Dios encarnado. Jesús es otra criatura más. Pero ¿quién es Jesús? ¿Quién es Cristo? Cristo, la segunda persona de la Trinidad. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cristo es la manifestación real, presente, gloriosa del Dios Todopoderoso. Ese es Cristo. Por lo tanto, lo que está haciendo aquí Juan es referirse al poder que tiene Cristo. ¿Cuál poder tiene Cristo? El poder para guardar. ¿Te guardas tú, hermano?
¿quién te guarda? ¿Quién te preserva? Dios te guarda, Dios te preserva y Dios lo hace a través de Cristo. Y si Cristo, escúcheme bien esto por favor, si Cristo fallara en su misión de guardar a los suyos, entonces el Señor Jesucristo tendría que abandonar su trono. Entonces el Señor Jesucristo nunca habría dicho, consumado es. Si el más pequeño de sus hijos se pierde, entonces Cristo debe abandonar ese trono. Pero ese trono nunca será abandonado. Alabado sea Dios, hermanos. Porque Él es poderoso para guardarnos y presentarnos sin caída y sin mancha delante de Dios. ¿Sabe cómo lo va a hacer Jesús? Con gran alegría. ¿Has pensado en Cristo que Él no te guarda a ti con dientes apretados? No eres una carga para Jesús. ¿Qué eres? De los que me diste nadie se perdió. El pueblo del pacto es la herencia preciosa que el Padre le entregó a su Hijo. Y su Hijo jamás perderá la herencia que recibió de su Padre. Mira, por favor, 1 Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Perfecta armonía. Si naciste de Dios, ¿amas a quién? Amas a aquel que fue engendrado por Dios. ¿Quién es ese? Cristo Jesús. Ahora, ve conmigo, por favor, a la epístola de Judas. Estamos al ladito, ahí pasando tercera de Juan. Mira, Judas, el primer versículo. Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados y santificados en Dios, Padre. ¿Y qué nos dice Judas? ¿Quién nos guarda? Guardados en Jesucristo. Guardados en Jesucristo. Ahora, ¿cómo termina Judas su epístola? Con estas gloriosas palabras. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Cuánta confianza hay aquí? Ya entendemos entonces por qué Juan nos dice que el que ha nacido de Dios no permanece en el pecado. El que ha nacido de Dios no puede cometer el pecado de muerte. Los que han nacido de Dios no podrán apostatar nunca. ¿Por qué? Porque Jesús les guarda. Porque Cristo les guarda. La protección de Cristo para el creyente es lo que permite que el creyente no cometa el pecado mortal. Puedes estar seguro, como Cristo está en su trono, que si has nacido de Él, serás guardado de cometer el pecado mortal. Nunca vas a atravesar esa línea. Jamás. ¿Por qué? Porque si Cristo deja de guardarnos, entonces apostatamos 1000 veces en un día. Cristo guarda a los suyos. En la teología de Juan, ¿quién es el que guarda al creyente? Jesús. Vaya por favor a el Evangelio de Juan, capítulo
17. Ahí tenemos la oración sumo sacerdotal de Jesús. Juan 17, y siga por favor versículos 11 al 12. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió. Ni el más torpe, ni el más necio, ni el más atarantado, ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Y ahí vemos la gran diferencia. ¿Pedro pecó? Sí, amargamente. ¿Pero cometió el pecado mortal? No. No cruzó esa línea, porque Jesús le guardaba. Jesús también te guarda a ti, hermano. Luego, versículo 15. No ruego que los quites del mundo. ¿Qué pide Jesús? Sino que los guardes del mal. Que los guardes del mal. Debido entonces a que Cristo guarda al creyente y lo guarda como el tesoro precioso que el Padre le ha dado, ¿qué puede hacer el maligno? Nada, por hermano. Nada. El maligno nada puede hacer. Debido a que Cristo guarda al creyente y como lo guarda como el tesoro precioso, el ladrón, el asaltador, no puede agarrarlo, no puede tomarlo. Nadie puede meterse a hurtar la herencia de Cristo. Eso nunca va a suceder, hermanos. Jamás. Cristo guarda a su pueblo como el tesoro precioso que el Padre le ha dado una vez y para siempre. Por lo tanto, el maligno no le puede tocar. Pero ahí la palabra tocar, para nosotros en la lengua española tocar es como... Pero no está hablando de eso. La palabra griega ahí es haptomai, que significa agarrar. Agarrar, no es un toque suave. ¿Por qué? Porque el maligno de vez en cuando nos da un... ¿Sí o no? Pero ¿qué no puede hacer el maligno? No nos puede agarrar. No te puede agarrar. ¿Y por qué no te puede agarrar? Mira lo que Jesús ha dicho en sus propias palabras. Esto no lo dice el pastor, esto lo dice Jesús. Mira por favor Juan capítulo 10, versículos 27 y 28. El maligno no te puede agarrar. ¿Qué dice Juan 10, 27 y 28? Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Satanás no puede abrirle la mano a Jesús para arrancar a la más débil de sus ovejas. No puede hacerlo, hermanos. El maligno no le toca. Aquel que ha nacido de Dios, el maligno no le toca. No le toca. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿El cristiano verdadero cometerá el pecado mortal? No perecerán jamás, dijo Jesús. Alabado sea Dios. No perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, el maligno no tiene oportunidad alguna para agarrar al verdadero creyente. Por lo tanto, el Hijo de Dios nunca cometerá el pecado mortal. Pensemos en serio, hermanos.
¿Satanás podrá abrirle la mano a Jesús? Satanás podrá abrir la mano de aquel que metió su mano poderoso, su brazo poderoso para sacar a su pueblo de Egipto. ¿Satanás podrá detener esa mano poderosa? No, hermanos. Porque ese mismo brazo poderoso que se extendió en Egipto para sacar a su pueblo, ese mismo brazo poderoso se extendió en la cruz, clavado en la cruz, porque te amó y te amó para siempre. ¿Qué es el pueblo de Dios? La herencia escogida de Dios para su Hijo Jesucristo. Ahora, toda esta seguridad no significa, querido hermano, querida hermana, que estamos libres de peligro. ¿Qué dijo Jesús? Juan capítulo 16, versículo 1 al 4, Jesús nos advierte ¿de qué? De aflicciones, de peligros. Y en consecuencia de que Jesús nos advierte de aflicciones, de peligros, de la persecución, ¿qué hizo Jesús en Juan 17, 15? Jesús oró: líbralos del mal, guárdalos del mal. Yo quiero que mediten esto, porque la palabra ahí, líbralos del mal, es lingüísticamente idéntica a lo que encontramos en 1 Juan 5:18. Líbralos del mal, lingüísticamente es idéntico a ser librados ¿de quién? Del maligno. Ser librados del mal y ser librados del maligno es lo mismo. Ahora, ¿cómo somos librados del maligno? ¿Cómo eres librado del maligno? Dios envía un ángel, Dios pone un serafín, un querubín. Eso sería bonito, ¿cierto? Tener la seguridad de que el ángel de la guarda está a los pies de tu cama todas las noches. Pero ¿sabes qué, hermano? ¿Cómo Dios nos guarda del maligno? ¿Cómo somos librados del mal? ¿Cómo somos librados del maligno? Dios nos ha dado vida en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. ¿Y qué hace la vida de Dios? La vida de Dios vence al maligno. La vida de Dios vence al mundo. La vida de Dios vence al pecado. ¿Te das cuenta lo que Dios te ha dado? Te ha dado la vida de su Hijo. Y el mismo Espíritu Santo que levantó a Jesús de los muertos es el mismo Espíritu Santo que habita en ti y te preserva y te guarda. Por esa razón los cristianos no se pierden. El Hijo nos da vida y la vida de Dios vence al maligno. Y esta vida vence al maligno, ¿en qué circunstancias? Cuando el maligno nos tienta. Pero ¿quién nos preserva? La vida de Dios. La vida de Dios nos preserva cuando el maligno nos asedia. Como león rugiente buscando a quien devorar. Pero no devora a los hijos de Dios. La vida de Dios nos preserva cuando el diablo busca robarnos el gozo. ¿Quién pelea por tu gozo? ¿Quién batalla por tu gozo? ¿Quién ora y quién intercede para que tengas gozo completo y perfecto? Jesús, el que te guarda. Él es tu rey. Él es tu rey. La vida de Dios vence cuando el maligno hace todo lo posible por hacernos sentir miserables. Satanás no puede robar tu identidad en Cristo. Satanás no puede atentar contra tu alma. Satanás no puede robar tu salvación. Pero hay algo que él va a intentar una y otra vez: que tú no tengas gozo. Pero aún así la vida de Dios prevalece.
Alabado sea Dios. Guarda a los suyos. Cristo guarda a los suyos. Es posible, hermanos, en este mundo caído, que Satanás te zarandee. ¿Con el permiso de quién? Pedro, esta noche te han pedido para ser zarandeado, pero confía. Yo he orado para que tu fe no falle. Alabado sea Dios. Satanás te puede zarandear, pero él nunca volverá a poner sus garras malignas sobre ti y encerrarte en oscuridad. Nunca más lo podrá hacer. Nunca más. Ya tienes otro dueño. Tienes otro Señor. Tienes otro rey. Has sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz del amado Hijo Jesucristo. Un viejo himno de Charles Wesley decía lo siguiente: si todo el infierno se levantara para hacer un segundo reclamo sobre mí, su sangre es eficaz, que dice, mío es, yo lo compré. Alabado sea Dios, hermanos. Ahora entiendes por qué Juan habla con tanta seguridad y nos exhorta, y Juan nos dice, sabemos. Juan no dice, sabremos. Juan dice, sabemos. ¿Y qué es lo que sabemos? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no será vencido, ni practica el pecado, ni es dominado por el pecado. Por eso Juan dice, sabemos, certeza absoluta. ¿Cómo sabemos esto? Porque este es un conocimiento especial, específico, revelado solamente para las ovejas más intelectuales de la iglesia. Si es así, hermanos, estamos todos perdidos. ¿Cómo sabemos esto? Porque ustedes tienen la unción del Santo. Sabemos es el grito de confianza de hasta el más humilde de los cristianos. El más sencillo de los cristianos sabe por la unción del Santo, porque el propio Espíritu Santo habita en él, sabe que ya le pertenece a Cristo y que Cristo es su dueño para siempre. El cristiano sabe por la palabra y por la revelación de Dios que si es de Dios, el pecado ya no lo puede destruir ni lo puede volver a esclavizar jamás. ¿Se dan cuenta que esta es una declaración absoluta, total? No admite ambigüedad. Pero es una declaración absoluta que incluye ¿a qué? ¿A cierto tipo de cristianos? Esta declaración, sabemos, ¿es para los cristianos más espirituales de la iglesia? No, es para los que saben más teología, pastor, para esos. Yo creo que es para esos. No. Juan dice, todos los nacidos de Dios. Eso incluye a todo verdadero creyente. Todo aquel que es nacido de Dios no permanece en el pecado. Puede pecar, puede caer en un pecado horrendo. El cristiano puede caer en un pecado horrendo. ¿Y cuáles son esos pecados horrendos? Mira la vida de David. Robo, asesinato, mentira, adulterio, abuso de poder, desprecio por la palabra de Dios. ¿Pero David permaneció en eso? No. El cristiano puede pecar, caer en un pecado horrendo, pero nunca será esclavizado por el pecado nuevamente. El cristiano en otro tiempo, ¿cómo vivía? El cristiano en otro tiempo vivía preso de la lujuria, vivía preso de la amargura, vivía preso de la codicia, vivía preso de la ira. ¿Pero ahora el cristiano es dominado por estas cosas? No. ¿Significa entonces que no puede pecar en estas cosas? Tampoco. Significa que puede pecar en estas cosas,
puede pecar en ira, puede pecar en lujuria, puede pecar en amargura, puede pecar en codicia, pero no va a permanecer para siempre en ninguno de estos pecados. Porque si ha nacido de Dios, es guardado por aquel que le engendró y el maligno no le toca. ¿Cuál es nuestra confianza, amados hermanos? ¿Cuál es tu confianza en este día? La confianza de nuestra victoria sobre el pecado, sobre el mundo, sobre Satanás, depende de aquel que ha sido engendrado por Dios. Ahí está tu confianza. Porque quien tiene al Hijo tiene la vida. Y la vida de Dios vence al mundo, vence a la carne y vence al demonio. Pero mira el versículo 19. 1 Juan 5, 19. ¿Qué ocurre con aquellos que no tienen a aquel que ha sido engendrado por Dios? ¿Qué nos dice el versículo 19? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Otra declaración absoluta de Juan. ¿Hay un término medio? No, no lo hay. Quienes son del mundo están bajo las garras del maligno. Pero tú, ¿dónde estás? Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde estás? Dilo en esta mañana. Escondido con Cristo en Dios. Si Satanás quisiera agarrarme de alguna manera, tendría que pasar por Cristo y tendría que destruir a Dios mismo. Y Dios por toda la eternidad seguirá siendo el Dios todopoderoso y las criaturas seguirán siendo criaturas. ¿Dónde está tu vida? ¿Dónde está la vida de la iglesia? Mientras el mundo está bajo las garras del maligno. Y eso lo podemos ver, hermanos. Mientras el mundo entero está bajo las garras del maligno, la iglesia es guardada por Dios en su Hijo eterno, a quien se le ha dado todo poder y quien garantiza en sus propias palabras: mi Padre que me las ha dado es mayor que todos. Nadie las puede arrebatar de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Punto final para aplicarnos en nuestro corazón. ¿Cómo debemos luchar contra el pecado? ¿Debemos hacerlo con desesperación? Debemos hacerlo con confianza. ¿Confianza en qué? Eres guardado por Dios en Cristo Jesús. Eres guardado por Dios en Cristo Jesús. Permítame concluir citando las palabras de este gran teólogo puritano, Alexander Gross. Él se hizo famoso por escribir este libro. El libro se llama, escuche bien, La felicidad de disfrutar y hacer un verdadero y pronto uso de Cristo. Largo el título, pero contundente. El título era La felicidad de hacer un verdadero y pronto uso de Cristo. ¿A qué nos invita? A agarrarnos de Cristo. Considerar a aquel que ha sido engendrado por Dios. ¿Qué es lo que Cristo hace por nosotros? Y estas son las palabras de este hombre. El que tiene a Cristo tiene una roca segura que lo sostiene. El que tiene a Cristo tiene un escudo firme que lo defiende. Cristo, como el arca de Noé, lo sostendrá en el más profundo del diluvio de aflicción. Como un ancla firme, sostendrá el barco de su alma en la más terrible tempestad. Cristo, como muro de fuego, lo rodeará y consumirá todo lo que se levante contra él. Termina diciendo Gross: grande es la seguridad del hombre que tiene a Cristo. Grande es la seguridad del hombre que tiene a Cristo por guardián.
El alma que tiene a Cristo por castillo y capitán, escuche bien, es invencible. ¿Qué? El que tiene al Hijo tiene la vida. El que ha nacido de Dios es guardado por aquel que fue engendrado por Dios, y el maligno no le toca. ¿Tienes a Cristo? Eres invencible. En las palabras de Pablo, Pablo nos dice que si fuimos perdonados por su muerte, ¿cuánto más ahora somos reconciliados y asegurados? ¿Por qué? Por su vida. ¿Dónde está Cristo? En su trono. ¿Qué hace? Te guarda, te protege. Todos los días te da seguridad de que le perteneces a Él. Por lo tanto, hermanos, luche contra el pecado. Resista las tentaciones de Satanás. Refresca tu corazón con el evangelio del Rey eterno que te dice: mis ovejas son mías y nadie las arrebatará de mis manos. Yo les doy vida eterna y permanecen para siempre. Tengamos un momento de gratitud por la palabra de Dios. Señor Jesucristo, si tú no nos guardas, ¿quién nos puede guardar? Si tú dejas de interceder por nosotros, ¿quién lo hará? Mas tú, Señor, vives para interceder por nosotros. Y tan cierto, Señor, como en el día de la consumación de todas las cosas, presentarás a todo tu pueblo delante del Padre con gran alegría, así también firme y segura es nuestra confianza, que si hemos nacido de ti, somos guardados para siempre. Padre, aplica esta palabra en nuestros corazones por medio de tu Espíritu Santo, para vivir honrándote a ti, para mortificar nuestro pecado, para levantarnos y pelear la buena batalla de la fe, y para resistir al diablo, sus mentiras, sus engaños, sus ataques, sabiendo que somos tuyos y el maligno no puede colocar sus garras en nosotros. Ahora te damos gracias por tu palabra, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Recibimos, muy amados hermanos, diezmos y ofrendas que se hayan preparado para esta mañana, y les invito a ponerse de pie y alabemos al Señor con el Salmo 121, que justamente habla